Y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura reconoció la interacción que existe de los pobladores de la zona chinampera con la naturaleza y también se anunció que se enviará apoyo a esta zona para evitar afectaciones por las fuertes lluvias. Veamos. El Sistema Agrícola Chinampero de la Ciudad de México fue declarado como el primer CIPAM del país, sistema importante del patrimonio agrícola mundial. Fernando Soto Vaquero, representante de la FAO en México, señaló que el CIPAM fue creado en el 2002 con la finalidad de salvaguardar y conservar los paisajes agrícolas y productivos que rodean a una comunidad. Tal es el caso de la zona chinampera de la capital. Las chinampas son para la FAO el primer CIPAM de América del Norte, pero también un ejemplo de interacción humana con la naturaleza para afrontar condiciones extremas, convirtiendo un lago en tierra cultivable sin causar daños al ambiente, sino más bien creando un hábitat ideal para numerosas especies vegetales y animales. El jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera señaló que además se firmó un compromiso con la FAO para la protección integral de esta zona, así como garantizar que al menos un 30% de las compras de alimentos que hace el gobierno para abastecer sus programas sociales se realicen a los productores agrícolas chinamperos capitalinos. También recordó que con las lluvias recientes que han afectado la producción de flores en Xochimilco, se dotará de más recursos para apoyar a los productores afectados. 110 millones para Xochimilco es el compromiso que estamos planteando el día de hoy, más los 14 que ya se habían anunciado, más otro apoyo que vamos a coordinar con la Secretaría de Desarrollo Social. Ahí vamos a destinar otros 5 millones de pesos. Enrique Muñiz, 21 Noticias.